En las vastas y blancas extensiones del Ártico, donde el sol invernal apenas asoma por el horizonte y las estrellas parecen más cercanas que nunca, nació Teobaldo. Era un osesno pequeño y juguetón, con el pelaje blanco como la nieve que lo rodeaba y unos ojos brillantes llenos de curiosidad por el mundo. Desde el primer momento de su vida, estuvo protegido por el calor y el amor de su madre, una osa polar fuerte y sabia que le enseñó a enfrentar los retos de un lugar tan hermoso como implacable. En ese inmenso e infinito mundo blanco, Teobaldo creía que nada podía interrumpir su felicidad. No conocía el miedo, ni el dolor, ni la soledad. Cada día terminaba acurrucado junto a su madre en una cueva cálida, escuchando los cuentos que ella inventaba para él, historias sobre osos que alcanzaban las estrellas y mares que nunca terminaban. Era una vida perfecta, o al menos lo era para un osesno que aún no sabía lo cruel que podía ser el mundo más allá de aquel manto helado. La paz de aquel paraíso helado se rompió una mañana cuando Teobaldo y su madre, mientras exploraban una planicie en busca de alimento, se encontraron con rastros extraños en la nieve. Había marcas profundas, líneas que no eran de ningún animal que ellos conocieran. La madre de Teobaldo olfateó el aire y su expresión cambió de inmediato. Sus instintos le advertían peligro. «Quédate cerca de mí, pequeño», le dijo con firmeza, y Teobaldo obedeció, aunque no entendía qué ocurría. De repente, un ruido ensordecedor rasgó el silencio del Ártico. Era un sonido que Teobaldo nunca había oído antes, algo metálico y amenazante. Antes de que pudieran reaccionar, una jaula gigante cayó desde el cielo, atrapando a Teobaldo. La madre corrió hacia él, rugiendo con todas sus fuerzas, pero hombres vestidos con gruesos abrigos aparecieron de la nada. Estaban armados y apuntaron sus rifles al cielo, lanzando disparos que asustaron a la osa. Teobaldo lloró y llamó a su madre, pero ella, viendo el peligro, retrocedió, sabiendo que no podría hacer nada contra esos humanos. Rugió una última vez, un sonido desgarrador que resonó en las tierras heladas, antes de desaparecer entre la nieve. Teobaldo no entendía por qué su madre lo había dejado solo. Golpeó las barras de la jaula con todas sus fuerzas, pero era inútil. Los hombres levantaron la jaula y lo cargaron en un vehículo ruidoso que vibraba y escupía humo. Teobaldo estaba aterrorizado, sin saber a dónde lo llevaban ni por qué lo habían separado de su madre. Su pequeño mundo de nieve y amor se desmoronaba, y lo único que le quedaba eran las lágrimas que corrían por su hocico mientras el paisaje helado desaparecía a lo lejos. Tras un viaje que pareció interminable, Teobaldo llegó a un lugar completamente desconocido para él. El aire era diferente, más cálido y cargado de olores que nunca había percibido antes. El ruido era ensordecedor, voces humanas, motores y puertas que se cerraban con estruendo. Para un osesno acostumbrado al silencio del Ártico, aquello era abrumador. Lo bajaron de la jaula y lo encerraron en un pequeño espacio oscuro. Apenas había lugar para moverse, y el frío de su hogar había sido reemplazado por un calor asfixiante que hacía que su pelaje se sintiera pesado e incómodo. «No te preocupes, pequeño. Alguien pagará mucho dinero por ti», dijo uno de los hombres, con una sonrisa que no era de amabilidad. Teobaldo no entendía las palabras, pero el tono lo hacía sentir aún más asustado. Durante días, fue alimentado de forma precaria, con comida que no reconocía y que apenas podía tragar. El agua que le daban era poca y caliente, nada comparado con el agua fresca y cristalina de los ríos del Ártico. Finalmente, llegó el día en que Teobaldo fue vendido. Un hombre de aspecto descuidado, con una mirada que destilaba avaricia, lo compró y lo llevó a un zoológico. Este lugar era un espacio pequeño, cerrado, lleno de jaulas y con animales que parecían tan tristes como él. Lo encerraron en un recinto con ambiente congelado diminuto, con paredes de concreto y una pequeña piscina que apenas tenía agua. No había nieve, ni hielo, ni rastros de lo que una vez fue su hogar.
peor aún, no había ningún otro oso polar. Estaba completamente solo, rodeado de ruidos y olores que lo asustaban y lo confundían. Los visitantes del zoológico se acercaban a su jaula y lo miraban con curiosidad. Algunos reían, otros golpeaban el vidrio para llamarle la atención. Teobaldo se acurrucaba en un rincón, intentando escapar de las miradas, deseando que todo fuera un mal sueño. A veces, escuchaba a los cuidadores hablar de él. Este oso no sirve para nada. Apenas se mueve. A la gente le gustan los animales que hacen trucos, no esta cosa aburrida. Esas palabras, aunque no las entendía del todo, llenaban a Teobaldo de una tristeza que no podía explicar. Los días pasaban y él se sentía cada vez más débil, tanto física como emocionalmente. Cada vez que cerraba los ojos, trataba de recordar su hogar, a su madre, el frío de la nieve. Pero incluso esos recuerdos empezaban a desvanecerse, dejando un vacío que lo consumía poco a poco. La vida de Teobaldo en el zoológico se volvió una rutina de tristeza y sufrimiento. Cada día era igual al anterior, el sonido de las voces humanas, los golpes en el vidrio de su jaula y las miradas indiferentes de quienes lo alimentaban con comida que apenas podía tragar. Su pequeño recinto estaba lejos de parecerse al Ártico, las paredes grises y opresivas lo hacían sentir como si el mundo se hubiera encogido, reduciéndose a ese espacio frío y sin vida. El hombre que lo había comprado, no tenía ni una pizca de compasión en su trato. Teobaldo era visto como un objeto, una inversión que debía generar ganancias. Cuando los visitantes al zoológico se quejaban de que el oso apenas se movía, el dueño reaccionaba con frustración. «Eres un inútil», le gritaba mientras arrojaba un balde de agua fría sobre su pelaje ya mojado por el sudor. «¿De qué me sirve si no atraes a la gente?». A veces, cuando las quejas aumentaban, el hombre descargaba su enojo directamente sobre Teobaldo. Con un palo grueso lo golpeaba en las patas o el lomo, tratando de forzarlo a pararse o hacer algún movimiento que entretuviera a los visitantes. Pero Teobaldo no podía más. El dolor físico se sumaba al cansancio emocional y cada golpe parecía hundirlo más en su desesperación. Con el tiempo, los efectos del maltrato se hicieron evidentes. Su pelaje, que alguna vez fue blanco y brillante, se volvió opaco y sucio. Sus ojos, antes llenos de curiosidad, ahora estaban apagados, como si hubieran olvidado cómo mirar con esperanza. Apenas comía, y su cuerpo empezó a reflejar su estado, estaba tan delgado que las costillas se le marcaban bajo el pelaje. Una noche, después de un día especialmente difícil en el que un grupo de niños lo había atormentado con gritos y objetos lanzados contra el vidrio, Teobaldo se acurrucó en la esquina más oscura de su jaula. Cerró los ojos e intentó recordar a su madre, pero los recuerdos ya no eran tan nítidos como antes. Apenas podía imaginar el sonido de su voz o la sensación de su cálido cuerpo junto al suyo. ¿Qué hice para merecer esto?, pensó, aunque no tenía palabras para expresarlo. Solo sabía que cada día era más difícil levantarse, más difícil soportar el peso de su existencia. La desesperación había hecho nido en su corazón. Teobaldo ya no rugía, ya no intentaba defenderse ni llamar la atención de quienes lo maltrataban. Había renunciado a luchar, y en su interior crecía una voz silenciosa que le decía que tal vez sería mejor dejarse ir, rendirse y dejar que el sufrimiento terminara. La mañana del abandono comenzó como cualquier otra. Teobaldo estaba en su jaula, acurrucado en el rincón más oscuro, apenas consciente de su entorno. El dueño del zoológico había recibido una llamada esa madrugada. Era una advertencia. Las autoridades habían recibido una denuncia anónima sobre el maltrato a los animales en su zoológico. «Maldita sea», murmuró el hombre mientras caminaba hacia la jaula de Teobaldo. «Todo esto es por tu culpa. Si no estuvieras aquí, no tendría estos problemas». Entró en la jaula con paso firme,
llevando consigo un palo que había usado tantas veces para disciplinar a Teobaldo. Sin previo aviso, lo golpeó una y otra vez, descargando toda su ira y frustración en el cuerpo del oso. Teobaldo, demasiado débil para defenderse, apenas emitió un gemido de dolor. Cuando terminó, el hombre se quedó un momento observándolo. El oso estaba tendido en el suelo, respirando con dificultad, con heridas visibles en su lomo y patas. Por un instante, un destello de miedo cruzó el rostro del hombre. Si las autoridades veían a Teobaldo en ese estado, no solo confiscarían a los animales, sino que también lo podrían llevar a prisión. Sin pensarlo mucho, tomó una decisión. Fue por su camioneta y preparó un lugar en la parte trasera para cargar al oso. Luego, regresó a la jaula, amarró a Teobaldo con una soga y, con gran esfuerzo, lo arrastró hasta el vehículo. Teobaldo no ofreció resistencia, apenas tenía fuerzas para respirar. El viaje fue largo y lleno de baches. La camioneta se detuvo finalmente en un terreno baldío que servía como basurero para la ciudad. Era un lugar desolado, lleno de montones de basura que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El olor era insoportable y el calor sofocante hacía que el aire pareciera pesado y difícil de respirar. El hombre bajó a Teobaldo del vehículo con rudeza y lo dejó tirado en el suelo, rodeado de desperdicios. «Aquí terminarás tus días», dijo con frialdad, antes de subir a la camioneta y marcharse sin mirar atrás. Teobaldo quedó allí, inmóvil, demasiado débil para levantarse. Por primera vez en su vida, estaba completamente solo. No había madre que lo consolara ni humanos que lo miraran con indiferencia. Solo el calor abrasador del sol y el zumbido constante de las moscas que rondaban la basura. Horas después, Teobaldo recuperó un poco de conciencia. Abrió los ojos y vio el cielo sobre él, un cielo que alguna vez había amado y que ahora parecía tan lejano. Intentó moverse, pero el dolor en su cuerpo era insoportable. Tenía hambre, pero no había comida que pudiera consumir en ese lugar lleno de desechos. Con el tiempo, logró reunir fuerzas suficientes para buscar algo que pudiera calmar su estómago vacío. Entre los restos de comida descompuesta, encontró unas frutas podridas que comió con desesperación. Sabían amargas y le dejaron un dolor punzante en el estómago, pero era lo único que tenía. La noche había caído en el basurero, pero para Teobaldo, el tiempo parecía haberse detenido. Sus heridas ardían con cada movimiento y el hambre volvía a atormentarlo tras el poco consuelo que las frutas podridas habían ofrecido. Sin embargo, el dolor físico era apenas una sombra comparada con la angustia de su corazón. Teobaldo había perdido todo, su hogar, su familia y la dignidad que alguna vez tuvo como un ser libre del Ártico. Tendido entre montones de desperdicios, el oso polar levantó la mirada hacia el cielo estrellado. Allí, en la vasta inmensidad, sintió una mezcla de nostalgia y resignación. En su mente cansada resonaba una pregunta sin respuesta: ¿por qué? Fue entonces cuando algo inusual ocurrió. Una luz, al principio pequeña y distante, comenzó a brillar entre las estrellas. Era diferente a cualquier estrella o reflejo de la luna que Teobaldo hubiera visto antes. La luz se hacía cada vez más brillante, moviéndose como si tuviera un propósito. Teobaldo parpadeó, confundido. ¿Estaba alucinando? ¿Era esta la forma en que su mente le jugaba una última broma antes de que todo terminara? Intentó moverse, pero el dolor le impedía hacerlo. Lo único que pudo hacer fue observar cómo esa luz se acercaba, hasta que finalmente tomó forma, la figura de un ser resplandeciente, etéreo, con alas majestuosas que parecían hechas de puro brillo celestial. ¿Quién eres?, murmuró Teobaldo con un hilo de voz. El ser luminoso descendió suavemente, flotando hasta quedar frente a él. Su mirada estaba llena de compasión, y una paz indescriptible emanaba de su presencia. «Soy un ángel»,
dijo el ser con una voz suave pero poderosa, que parecía resonar en el mismo aire. He venido a llevar un mensaje, pero tu llamado llegó a mí primero. Teobaldo parpadeó, incrédulo. ¿Un mensaje? ¿Para quién? Para Dios, respondió el ángel, arrodillándose junto a él. Tu sufrimiento ha llegado a los cielos, y mi tarea es llevar tus palabras ante su presencia. El oso polar sintió un nudo en la garganta, y de sus ojos comenzaron a brotar lágrimas que se mezclaron con la suciedad de su pelaje. Dile a Dios que no entiendo, ¿por qué me dejó vivir esta vida llena de sufrimiento? ¿Por qué me separaron de mi madre? ¿Por qué me trajeron a este lugar? El ángel escuchó en silencio, sin interrumpir. Sus ojos reflejaban el dolor de Teobaldo, como si compartiera su carga. Cuando el oso terminó, el ángel asintió. Llevaré tus preguntas a Dios, prometió. Y regresaré con una respuesta. Antes de partir, el ángel extendió una mano hacia Teobaldo. Al tocarlo, una cálida sensación recorrió el cuerpo del oso. Aunque sus heridas no desaparecieron, por un momento el dolor se alivió, y un tenue destello de esperanza se encendió en su interior. La luz que rodeaba al ángel comenzó a intensificarse, y con un suave batir de alas, ascendió de nuevo hacia el cielo, desapareciendo entre las estrellas. Teobaldo, ahora solo otra vez, cerró los ojos. Aunque su cuerpo seguía débil, su corazón albergaba una pequeña llama de consuelo. Horas después de haber recibido el ruego de Teobaldo, el ángel ascendió al cielo con una mezcla de pesar y determinación. Al atravesar las nubes y llegar a la luminosa morada celestial, sintió el peso del sufrimiento de Teobaldo como si fuera propio. Cuando estuvo ante Dios, el ángel se inclinó con respeto. Una luz brillante lo rodeaba todo, y la presencia divina llenaba el lugar con una paz indescriptible. Señor, comenzó el ángel, he venido a traerte el mensaje de un ser que ha sufrido mucho. Es un oso polar, abandonado, maltratado y sin esperanza. Ha perdido todo lo que tenía, y su corazón está lleno de preguntas. Dios, cuya voz resonaba como un suave río y un trueno poderoso al mismo tiempo, respondió. Conozco el sufrimiento de ese animal inocente. He visto sus lágrimas y escuchado sus preguntas. Dime, ¿qué deseas saber? El ángel inclinó la cabeza. Él pregunta por qué has permitido tanto sufrimiento en su vida. ¿Por qué lo separaron de su madre? ¿Por qué ha sido tratado con tanta crueldad y por qué sufre aún ahora? Hubo un momento de silencio, como si el universo mismo estuviera esperando la respuesta. Luego, Dios habló. Su sufrimiento no es un castigo, sino parte de un camino que aún no puede comprender. En medio de su dolor, hay una semilla de transformación, una oportunidad para que su vida inspire un cambio. Pero su corazón está cargado de oscuridad y su fe se ha debilitado. El ángel miró a Dios con ojos suplicantes. ¿Hay algo que pueda hacer por él, algún mensaje que le dé consuelo? Es un ser tan inocente y frágil. No sé cuánto tiempo más podrá soportar. Dios respondió con calma, llévale este mensaje, aún en su situación más desesperada, puede encontrar luz si elige practicar la gratitud. Que, durante 21 días, cada mañana, dé gracias por algo, por pequeño que sea. Si puede hacer esto, su corazón se abrirá, y verá que incluso en la oscuridad, hay razones para tener esperanza. El ángel asintió, pero no pudo evitar expresar una última preocupación. ¿Y si no logra ver el propósito detrás de su sufrimiento, y si su dolor es demasiado grande para que encuentre algo por lo cual estar agradecido? La voz de Dios respondió con una ternura infinita, no se trata de entender todo ahora. Solo necesita dar un pequeño paso. Si lo hace, encontrará que la gratitud no solo cambiará su visión del mundo, sino que abrirá el camino para que yo actúe en su vida. Lo demás, lo dejaré en mis manos. Con este mensaje, el ángel regresó a la tierra. Cuando llegó junto a Teobaldo,
El oso estaba despierto, aunque débil. Sus ojos reflejaban desesperanza, pero también curiosidad al ver al ser celestial acercarse de nuevo. El ángel le transmitió palabra por palabra el mensaje de Dios. Cuando terminó, Teobaldo, aunque desconcertado, hizo la pregunta que resonaba en su corazón. ¿Por qué gratitud? No tengo nada, he perdido todo. ¿Cómo puedo estar agradecido? El ángel le respondió con paciencia, no se trata de lo que has perdido, sino de lo que aún tienes. Aunque no lo veas ahora, cada día tiene algo por lo cual dar gracias, incluso si es solo por el aire que respiras. La gratitud es una llave, Teobaldo, una que puede abrir puertas que aún no sabes que existen. El oso polar permaneció en silencio por un momento. Luego, con un suspiro profundo, dijo, no entiendo, pero lo intentaré. No tengo nada más que perder. El ángel sonrió, y al tocar el corazón de Teobaldo, dejó en él una chispa de esperanza. Eso es todo lo que se necesita, un pequeño paso. Con estas palabras, el ángel se desvaneció en un destello de luz, dejando a Teobaldo con una misión sencilla pero poderosa, encontrar algo por lo cual estar agradecido, cada día, durante 21 días. Al día siguiente, cuando el sol comenzaba a calentar el desolado basurero donde se encontraba, Teobaldo despertó aún sintiéndose débil y adolorido. Las palabras del ángel resonaban en su mente, encuentra algo por lo cual estar agradecido. Al principio, el simple hecho de pensar en algo que agradecer parecía imposible. Su entorno era sombrío, y su cuerpo sufría el peso del maltrato y el abandono. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsó a intentarlo. Cerró los ojos y se concentró en su respiración. A pesar del aire contaminado que lo rodeaba, todavía podía sentir la vida dentro de él. Sus pulmones trabajaban. Gracias, por este aliento, murmuró con voz temblorosa. Fue una declaración tímida, casi un susurro, pero marcó el comienzo de un cambio. Durante ese primer día, Teobaldo continuó explorando su entorno. Aunque la basura lo rodeaba, encontró pequeños charcos de agua que reflejaban el cielo. Bebió con ansias, agradeciendo ese líquido que calmaba su sed. También halló un pedazo de fruta menos podrido que los demás, lo suficiente para mitigar su hambre por unas horas más. Gracias por el agua. Gracias por este alimento, susurró mientras masticaba. A medida que los días avanzaban, su práctica de gratitud se volvió más natural. Cada mañana, antes de intentar moverse, cerraba los ojos y enumeraba al menos 3 cosas por las que estaba agradecido. Aunque al principio las encontraba en lo más básico, como la luz del sol o el aire que respiraba, pronto comenzó a notar otras cosas. Por ejemplo, un día vio a un pequeño grupo de pájaros volar sobre el basurero. Su vuelo libre le recordó a su infancia, cuando corría feliz junto a su madre en las planicies heladas del Ártico. En lugar de sentirse triste por la pérdida, agradeció haber conocido la libertad alguna vez. Gracias por recordarme lo que es la libertad, dijo, mirando a los pájaros hasta que desaparecieron en el horizonte. Con cada día que pasaba, Teobaldo notó un cambio sutil pero poderoso. Aunque su entorno seguía siendo hostil y su cuerpo seguía dolido, su corazón ya no estaba completamente oscuro. Había comenzado a ver destellos de luz en medio de la sombra. En el 10º día, mientras descansaba bajo un sol abrasador, un recuerdo de su madre vino a su mente. Recordó cómo, cuando era un cachorro, ella lo protegía del frío abrazándolo con su enorme cuerpo. Gracias, mamá, por amarme tanto, dijo en voz alta, como si el viento pudiera llevar sus palabras hacia ella. Así continuó, día tras día. Cada pequeña gratitud parecía darle un poco más de fuerza para seguir adelante. Llegó el día 20, y aunque todavía estaba lejos de estar recuperado, Teobaldo había aprendido algo valioso, su mente tenía el poder de transformar su experiencia, incluso en los peores momentos.
La mañana del 21º día, cuando completó su último agradecimiento, Teobaldo sintió algo distinto. No sabía explicarlo, pero su corazón estaba más ligero. Aunque seguía rodeado de basura, ya no se sentía tan solo. Gracias por darme la oportunidad de seguir aquí, dijo, mirando al cielo con una leve sonrisa. Ese mismo día, mientras Teobaldo descansaba bajo un montón de restos de madera que le servían como sombra, escuchó un ruido inusual. Era un motor. Sus orejas se alzaron con cautela, y su cuerpo se tensó. En su experiencia, los humanos no traían nada bueno. Un vehículo se detuvo cerca, y de él descendieron dos hombres vestidos con chalecos reflectantes. Uno de ellos sostenía un cuaderno y hacía anotaciones mientras miraba a su alrededor. El otro, cargando una cámara, capturaba imágenes del basurero. «Este lugar es un desastre», comentó el hombre con la cámara. «No puedo creer que todavía haya lugares así». «Lo sé», respondió el otro. «Es indignante. Pero bueno, sigamos. Tenemos que documentar todo para el informe». Mientras hablaban, sus miradas se cruzaron con la figura de Teobaldo. El oso polar estaba tan flaco y sucio que, por un momento, no supieron si era real o una alucinación causada por el calor. «¿Eso es un oso polar?», preguntó el hombre con incredulidad. «No puede ser», respondió el otro, pero ambos se acercaron con cautela. Teobaldo, aunque asustado, no tenía la fuerza para moverse. Simplemente los observó con ojos cansados y llenos de una mezcla de desconfianza y esperanza. «Está vivo», dijo uno de ellos, agachándose para verlo más de cerca. «Dios mío, ¿cómo llegó aquí? Esto es inaudito. Tenemos que hacer algo». «No podemos dejarlo aquí», afirmó el otro, sacando su teléfono para hacer una llamada. En cuestión de horas, llegaron más personas al lugar. Veterinarios, trabajadores de rescate y representantes de organizaciones de bienestar animal comenzaron a atender a Teobaldo. Lo envolvieron con cuidado en mantas, le administraron agua y examinaron sus heridas. Por primera vez en mucho tiempo, Teobaldo sintió algo que casi había olvidado, la calidez de un toque amable. Aunque estaba débil y asustado, permitió que lo ayudaran. Los hombres decidieron trasladarlo a un refugio temporal para animales mientras gestionaban su situación. Durante el trayecto, Teobaldo observó por la ventana del vehículo. Las montañas de basura quedaron atrás, y aunque no sabía hacia dónde iba, sentía que estaba en camino a algo mejor. Los veterinarios y cuidadores hicieron todo lo posible por estabilizarlo. Uno de ellos, una mujer con una voz suave, le dijo mientras lo alimentaba: «Vas a estar bien. Prometemos que haremos todo lo posible para devolverte a donde perteneces». Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad. La historia de Teobaldo se difundió rápidamente en los medios de comunicación. Fotos de su estado deplorable causaron indignación y muchas personas exigieron justicia y un mejor trato para los animales. Gracias a esta atención, las autoridades del Ártico se involucraron. Comenzaron a coordinar su traslado a un santuario de animales en el Polo Norte, un lugar seguro donde podría volver a estar en su hábitat natural. El día en que finalmente fue llevado al avión que lo transportaría a casa, Teobaldo estaba más fuerte. Aunque todavía llevaba cicatrices físicas y emocionales, había recuperado algo crucial: la esperanza. El viaje fue largo, pero cuando el avión aterrizó y las puertas se abrieron, Teobaldo percibió algo familiar en el aire. Era frío, fresco, cargado con el aroma del hielo y el mar. Aunque había estado lejos por mucho tiempo, sabía que estaba en casa. Al bajar del transporte, fue recibido por un grupo de cuidadores especializados que lo llevaron a una extensa área protegida. Mientras caminaba por la nieve por primera vez en años, su corazón se llenó de alegría. Miró a su alrededor y vio algo que casi no podía creer: otros osos polares.
Aunque al principio fue cauteloso, poco a poco se acercó a ellos. Uno de los osos, una hembra adulta, lo observó con interés y se acercó. No sabía quién era, pero la calidez en su mirada le recordó a su madre. Con el tiempo, Teobaldo se adaptó a su nuevo hogar. Recuperó su fuerza y comenzó a disfrutar de la compañía de otros osos. En las noches frías, cuando miraba las estrellas, recordaba al ángel y el mensaje de gratitud que cambió su vida. El frío aire del Ártico acariciaba el pelaje blanco de Teobaldo mientras avanzaba con pasos firmes sobre la vasta extensión helada. Habían pasado varias semanas desde su llegada y cada día era un regalo que abrazaba con gratitud. Recordaba con claridad los días de sufrimiento y abandono, pero en lugar de dejar que esas memorias lo dominaran, las usaba como un recordatorio de lo lejos que había llegado. Cada mañana, al abrir los ojos y sentir el crujido del hielo bajo sus patas, Teobaldo se detenía unos momentos para agradecer. Agradecía por el frío que lo rodeaba, por el agua cristalina que bebía, y por la compañía de otros osos polares. Recordaba las palabras del ángel: encuentra algo por lo cual estar agradecido. Ahora, esos pensamientos eran el inicio de cada día. Teobaldo también había comenzado a conectar con los otros osos. Aunque al principio su aspecto debilitado y sus cicatrices causaron curiosidad, con el tiempo se convirtió en parte de la manada. Los otros osos lo aceptaron, y con ellos aprendió nuevamente a cazar y moverse con confianza por el vasto paisaje helado. Un día, mientras descansaba bajo un cielo despejado, vio un grupo de cachorros jugando en la nieve. Su risa, sus saltos y la alegría en sus movimientos le recordaron su propia infancia. Se sintió agradecido por haber vivido esos momentos, pero también por tener la oportunidad de observar la misma felicidad en otros. Teobaldo decidió que esta nueva vida sería diferente. Había sobrevivido a cosas que parecían insuperables y sabía que la gratitud había sido su salvación. Por eso, se comprometió a no dar nada por sentado, a valorar incluso los detalles más pequeños. Desde ese día, su corazón se llenó de un propósito: vivir plenamente cada momento, con la certeza de que la gratitud puede transformar incluso los días más oscuros. La historia de Teobaldo es un recordatorio poderoso de la resiliencia y el poder del agradecimiento. En sus momentos más oscuros, cuando parecía que no había esperanza, eligió enfocarse en lo poco que aún tenía. Aunque estaba herido y abandonado, encontró razones para agradecer: el agua que bebía, los rayos del sol, e incluso los recuerdos de su infancia. Esto no solo le dio fuerzas para continuar, sino que también cambió la forma en que veía su vida. Su gratitud diaria no borró su dolor ni eliminó sus cicatrices, pero transformó su corazón, ayudándolo a encontrar esperanza donde parecía no haber ninguna. Teobaldo nos enseña que la gratitud no es solo para los momentos felices, es aún más poderosa en tiempos difíciles. Cuando enfrentamos adversidades, elegir ser agradecidos puede ayudarnos a ver las oportunidades ocultas y a encontrar fuerzas dentro de nosotros mismos que no sabíamos que teníamos. Además, su historia muestra cómo las segundas oportunidades pueden cambiarlo todo. Teobaldo pasó de estar al borde de la muerte a encontrar un hogar donde pudo sanar y ser feliz. Esto solo fue posible porque él decidió no rendirse. En lugar de sucumbir a la desesperación, eligió confiar en el mensaje del ángel y actuar con fe. Es una lección que también podemos aplicar a nuestras vidas. A menudo, enfrentamos desafíos que parecen insuperables. Sin embargo, si practicamos la gratitud y nos enfocamos en las cosas positivas, podemos encontrar la fuerza para avanzar.